Bueno, y vamos a iniciar. Muchas gracias a todos los participantes que tenemos el día de hoy. Los saludo especialmente a Aura María Ahumada, directora de Mercado de CPA Cabrera Internacional. Quiero en la mañana de hoy agradecerle la conexión y la participación en esta actividad de actualización profesional. También quiero aprovechar para agradecer a la firma MGI Vía Consultoría, empresa que hace parte de nuestro grupo empresarial, por apoyarnos en la difusión de todos estos espacios de interacción que hacemos para nuestros clientes. En nuestra firma MGI Vía Consultoría prestamos servicios de outsourcing contable, administrativo, financiero, medios magnéticos y costos. Nuestra firma tiene experiencia de más de 15 años en el mercado. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle entrada a nuestra webinar Medidas Laborales por Efecto del COVID-19, decretos 770 y 771 del 2020. Quiero agradecer la presencia de nuestros expertos de hoy y hacer una breve presentación de sus perfiles profesionales. Con nosotros el día de hoy se encuentra el señor Alexander Coral, abogado, profesor universitario de pregrado y posgrado de varias universidades a nivel nacional, experto en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Mercantil, con 2 posgrados, autor de varios libros de Derecho y consultor jurídico del sector industrial, comercial y propiedad horizontal, conferencista. Y el doctor Harold Fabián Dávalos Muriel, director jurídico de CPA Cabrera Internacional, abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Laboral y Comercial, posgrado en Gerencia Tributaria, ha sido docente, entre otros, en la Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali, Institución Universitaria Antonio José Camacho, Z Siglo XXI, asesor laboral en protección social, procesos ante la UGPP, experiencia en procesos de fusión, disolución y constitución de empresas comerciales, al haber participado con la firma en varios proyectos de consolidación de grupos empresariales. Le doy paso al doctor Fabián Dávalos Muriel, quien va a ser el que inicia nuestra webinar. A todos nuevamente, muchísimas gracias y esperamos que esta actividad sea de su total agrado. Doctor Fabián. Muchas gracias, Aura María. Un saludo cordial a todos los que están conectados. Esperamos que de alguna manera esta información que les vamos a proporcionar en el día de hoy sirva a sus propósitos. Seguramente en el transcurso de esta charla encontraremos problemas de sonido o de imagen, pero pues es entendible dentro del efecto que esto produce al estar en directo. Comentaba yo ahora que estamos como cuando iniciamos la televisión en Colombia, en donde todos los programas se hacían en directo y pues todo tenía que resolverse en la medida en que se iba sucediendo. Para este tema de medidas laborales por efecto del COVID-19, vamos a abordar entre el doctor Alexander Coral Ramos y quien les habla, básicamente lo que plantean los decretos 770 y 771 de 2020, decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional. Entonces, hemos manejado una diferenciación de temas y al inicio empezamos con el mecanismo de protección al cesante. Es importante que tengamos en cuenta, digamos, como una especie de pormenores de lo que esto significa. No es nuevo, es un asunto que viene de vieja data, la ley 1636 del 2013, y ese mecanismo de protección al cesante, la afiliación a él es obligatoria para los empleados afiliados a las cajas de compensación familiar, excepto para los trabajadores de salario integral y los trabajadores independientes, en donde su afiliación al mecanismo de protección al cesante es voluntaria. Entonces es importante que sepamos eso, que por el solo hecho de que el empleador esté aportando una caja de compensación familiar y tenga la obligación de afiliar a sus trabajadores, comienza ya la afiliación obligatoria
al mecanismo de protección al cesante. Bajo ese concepto, entonces, este mecanismo tiene unos objetivos trazados en la ley 1636 del 2013. Estos objetivos están, digamos, de alguna manera organizados como la práctica de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo. Entonces, esas prácticas están referidas en una instancia en que el mecanismo asume el pago de la seguridad social de esos trabajadores que han quedado sin trabajo. El mecanismo de protección al cesante es para aquellos trabajadores que han quedado sin trabajo por cualquier circunstancia. El otro objetivo es el de facilitar la reinserción de la población cesante en el mercado laboral y se hace a través del Servicio Público de Empleo. En este orden, entonces, el tercer aspecto que tiene que ver con el objeto es el mejoramiento de la calidad de vida y permanencia y formalización de los trabajadores, que se hace a través del Servicio Nacional del SENA. El empleador está en la obligación, dentro de los 3 días siguientes a la terminación del contrato de trabajo, de otorgar una carta o certificación al trabajador. Una carta en donde se especifique la fecha de terminación, ¿cierto? El nombre del trabajador y el cargo que estaba desempeñando. El empleador que no cumpla con este requisito y que el trabajador acuda al mecanismo de protección al cesante y no haya recibido esa certificación o esa carta, pues el programa lo asume, lo adquiere, lo vincula al mecanismo y entonces el FOSFEC, que es el fondo encargado de cubrir económicamente este programa, recobrará al empleador omiso los valores que se vayan a reconocer a ese trabajador. Entonces es muy importante este aspecto que debe ser considerado de manera prioritaria en el momento en que el trabajador termina la relación laboral. El segundo aspecto a considerar dentro de lo que tenemos aquí planteado es que el mecanismo de protección al cesante se establece a partir de unos esquemas. Esos esquemas están dados, ¿cierto?, por el Servicio Público de Empleo. Ese Servicio Público de Empleo podrá ser prestado por personas jurídicas o de derecho público y de derecho privado en condiciones de libre competencia. Entonces, este programa, que es bien importante dentro de este esquema, es el que abre la posibilidad de que este Servicio Público de Empleo o que a través de este Servicio Público de Empleo las personas que han quedado sin el trabajo, que han quedado cesantes, acudan a él para que miren las posibilidades de reinsertarse al esquema laboral. Dentro de ese orden también está algo que se llama la capacitación general. Esa capacitación general es en competencias básicas y competencias laborales. Esta capacitación está dada a través del SENA, que es el principal promotor de este programa, las cajas de compensación familiar, las instituciones para formación del trabajo que se constituyan a tal efecto. Entonces, es importante que entremos a conocer que existen
el servicio público del empleo y que hay una capacitación general para aquellos que quedan cesantes a través de estas instituciones que ya les he descrito. El FOSFEC, que es el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC, Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, se convierte en la fuente, el FOSFEC se convierte en la fuente para otorgar unos beneficios que el mecanismo de protección al cesante le da a aquellos que han terminado su contrato de trabajo o han quedado por fuera de la órbita laboral. En ese orden, entonces, la sostenibilidad del programa se hace a través de recursos que no se podrán usar más allá de esa capacidad económica y presupuestal que tiene el FOSFEC en estos momentos. De manera que es limitado, no es un asunto tan extenso, sino que el recurso es limitado. El otro aspecto dentro de ese esquema de protección al cesante es que el trabajador, de manera voluntaria, pueden destinar partes de ese ahorro de cesantías, de las cesantías, para vincularlo al programa. Y entonces, ¿esto qué hace? O esto qué tiene digamos, objetivo. El objetivo es que en el momento en que el trabajador quede cesante, el que quede por fuera del ámbito laboral, puedan recibir un beneficio proporcional a lo ahorrado. En el momento en que queden cesantes con cargo al FOSFEC, con cargo a este fondo. De manera que no es que sea obligatorio que de las cesantías el trabajador vaya a aportar a ese fondo, sino que es un asunto voluntario. El campo de aplicación, o es decir, a quienes se aplica el mecanismo de protección del cesante, en virtud de esta ley 1336, es para todos los trabajadores del sector público y privado que realicen aportes a las cajas de compensación familiar. Pues el trabajador no lo hace es el empleador, pero automáticamente cuando el empleador por obligación legal los vincula a la caja de compensación familiar, queda inscrito dentro del programa de protección al cesante ese trabajador. ¿Cuáles son los requisitos? Para los dependientes, o sea, para aquellos que están vinculados mediante un contrato de trabajo con un empleador, es que por lo menos, dice aquí, por un año continuo o discontinuo, ¿cierto?, se haya aportado en los últimos 3 años. Pero ¿quién hace el aporte? Lo hace el empleador. Esto es lo que plantea la ley 1636. Esto lo plantea la 1636. Los independientes que lo hacen de manera voluntaria, los independientes no están obligados a hacer aporte a las cajas de compensación de familiar, pero sí pueden voluntariamente realizarlo si así lo quieren. Entonces estarían dentro del campo de aplicación cuando por lo menos han aportado 2 años continuos o discontinuos en los últimos 3 años. En este orden, esos beneficios son importantes porque los que vamos a ver siempre van a estar contemplados dentro de la norma, como una opción que se planteó dentro de la ley. Esos beneficios que recibe el trabajador dentro de los requisitos que estaban ahí planteados, esos beneficios son los siguientes. Miremos aquí uno.
recibirán con cargo al FOSFEC una opción no, van a estar vinculados al sistema de seguridad social en salud y pensión calculado sobre un salario mínimo. El beneficio que reciben es que van a estar vinculados, los vinculan al sistema de salud y pensión calculado sobre un salario mínimo. ¿Por cuánto tiempo? Acá está, 6 meses. Los beneficios antes señalados se pagarán por un máximo de 6 meses. Esos beneficios, ¿cierto? Para ello se debe radicar un formulario. Para obtener ese beneficio, el trabajador debe radicar un formulario único de postulación ante la caja de compensación familiar, ya sea en forma presencial en el momento en que estaba la ley 1636 o ahorita a través de manera electrónica. La caja tiene un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse acerca de si el trabajador va a ser beneficiario de lo que el mecanismo le va a aportar. El cesante podrá cotizar al sistema de pensiones por encima de un salario mínimo, es decir, el FOSFEC lo vincula aportando por un salario mínimo en salud y pensión, pero la persona que ha quedado cesante puede voluntariamente cotizar por encima de este salario con sus propios recursos. El otro beneficio, aparte de este del sistema de seguridad social y pensión, es que tiene acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar por estos 6 meses. Entonces, el trabajador lo vinculan o sigue vinculado al sistema de salud y pensión por un salario mínimo y además tiene acceso a la cuota monetaria por 6 meses. Estamos hablando de la ley 1636 del 2013. Si un trabajador dependiente o independiente, además de realizar aporte a esa caja de compensación familiar, voluntariamente hubiere ahorrado al mecanismo, como se los planteé anteriormente, a través de las cesantías, por ejemplo, recibirán como beneficio monetario un valor proporcional al monto del ahorro alcanzado con cargo al FOSFEC. Entonces, los vinculan al sistema de seguridad social en salud y pensión, calculado sobre un salario mínimo, pueden ellos cotizar un poco más de manera voluntaria con sus propios recursos, tienen acceso a la cuota monetaria del subsidio familiar y además, con cargo a las cesantías, voluntariamente el trabajador aportó a este fondo FOSFEC, a este fondo, ¿cierto? En el momento en que quede cesante, adicionalmente recibe un subsidio, ¿cierto? Proporcional al monto ahorrado. Todo esto es durante los 6 meses siguientes al momento en que quedó cesante. Estos son los beneficios de la ley 1636 del 2013, manejados de una manera general. Eso es importante tenerlo en cuenta porque bajo estos aspectos, lo que viene después se fundamenta en estos requisitos, en estos beneficios. Apareció entonces el decreto 488 de marzo 27 del 2020. ¿Qué dijo ese decreto? Dijo, adicional a los beneficios, a estos beneficios que estamos planteando aquí, adicional a estos beneficios, ¿cierto? Lo que hizo este decreto legislativo 488 es proporcionarles a los cesantes, por efecto de la pandemia, por efecto de la emergencia sanitaria, por efecto de todo esto que estamos nosotros viviendo, un beneficio económico, dice, una transferencia económica para cubrir los gastos de acuerdo con la necesidad y prioridad del consumo de cada beneficiario por un valor de 2 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, 2 salarios. O sea que aparte de estos beneficios que ya planteamos con la ley 1636, el decreto 488 les otorga la posibilidad de lograr 2 salarios mínimos mensuales vigentes dividido en 3 mensualidades iguales en un lapso de 3 meses. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿cierto? Porque, pues, de hecho, es un aliciente para aquellas personas que, por efecto de la pandemia, quedaron sin trabajo. Y dice, hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia social, económica y ecológica, pero aquí hay un condicionante. Y hasta donde permita la disponibilidad de recursos. Miren que no todos los que han accedido al programa han podido lograr salir beneficiados porque el presupuesto es limitado. Este decreto 488 fue del 27 de marzo. Y entonces, ahora, con el decreto 770 de junio 3 del 2020, se establecieron los mismos beneficios, pero hubo una variación. Y es que el artículo 3º de este decreto 770 modificó parcialmente. ¿Qué quiere decir? Una partecita del artículo y por un tiempo determinado y de manera temporal, o sea, por un tiempo determinado. O sea, ¿cuál es el tiempo determinado? Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, que le estableció la resolución 844 del 2020 hasta el 31 de agosto. Modificó parcialmente el artículo 3º y la modificación fue el sonido ahí como que se me fue un poquito. La modificación consistió en que esos beneficios antes señalados se pagarán por un máximo de 3 meses. Todos los beneficios que veníamos manejando nosotros que se harían por 6 meses, se redujeron a 3 meses. El planteamiento del gobierno es que no alcanzaban a cubrir con los 6 meses a todos los que pudieran ser beneficiarios, entonces redujeron a 3 meses el tiempo del beneficio para poder cubrir a la mayor cantidad de personas. Algo que me escapaba es lo siguiente, que aquí lo acabo de ver. Uno de los condicionantes es que hayan realizado aportes. Aquí hubo una modificación con este decreto y con el anterior. Es que hayan cotizado o realizado aportes a la caja de compensación familiar durante un año, aquí cambió el asunto, un año continuo o discontinuo en el transcurso de los últimos 5 años. Aquí se modificó este condicionante que anteriormente estaba 1 o 2 años continuos o discontinuos en los últimos 3 años para los dependientes, o 2 o 3 años continuos o discontinuos para los independientes. Entonces aquí estos decretos pusieron esta diferenciación. Pero todo esto es temporal. Recuerden que esto es en vigencia de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, en este caso por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. En este orden, entonces, para cerrar este capítulo de la protección al cesante, el mecanismo de protección al cesante, establecemos que la ley 1636, tiene unos requisitos para acceder a él, que duran 6 meses. El gobierno nacional, a través del decreto 488, extendió uno de los requisitos dándoles un aporte de hasta 2 salarios mínimos que van a recibir en 3 cuotas, ¿cierto? Mientras duran todos los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, ecológica y social, por 6 meses. Y este decreto 770 redujo los beneficios antes señalados, o sea, todos estos que se venían planteando, a 3 meses.
Obviamente, aquellos que hayan iniciado la inscripción en este mecanismo por efecto de este decreto, o sea, antes desde que se sucediera el 770, continuarán recibiéndolo por 6 meses. O sea, los que ya hicieron la inscripción ante la caja de compensación familiar correspondiente y les hayan aprobado el beneficio, lo recibirán por 6 meses. Pero quienes después de este decreto 770 accedan a ese beneficio, ya lo van a recibir todos estos beneficios por espacio de 3 meses. De esa manera, entonces, a grosso modo, hemos querido plantear lo del mecanismo de protección al cesante de que nos trae este decreto 170, el 488 y la ley 1636 del 2013. Pasamos al siguiente tema, la jornada de trabajo. La jornada de trabajo tiene un equívoco en la medida en que todos, de alguna manera, consideramos que es de 8 horas diarias y de 48 horas a la semana. Dice el texto legal: la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que la jornada ordinaria no es de 8 horas diarias ni de 48 a la semana, sino que como premisa general es la que convengan las partes. ¿Y dónde lo convienen? Pues en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo es donde conviene esa jornada de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si empleador y trabajador se ponen de acuerdo en que la jornada va a ser de 7 horas diarias, ¿cierto? Y 42 a la semana o 35 a la semana, pues esa es la jornada ordinaria. Significa yo también que esas 7 horas trabajadas, ¿cierto? Siendo jornada ordinaria, en el momento en que el trabajador labore una hora adicional ya sería extra, porque lo que convinieron es que la jornada ordinaria era de 7 horas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, para no enredarlos, ¿cierto? Entonces veamos qué es lo que nos plantea la norma de una manera más amplia. Ya sabemos que la jornada ordinaria es la que convengan las partes en el contrato de trabajo. Y dice, a falta de convenio, o sea, no hay convenio, ¿cierto? Ahora, el convenio también puede ser de que sean 8 horas diarias y 48 a la semana. O que sean 8 horas diarias y 40 a la semana. Ese puede ser un convenio. Pero a falta de convenio, entonces la jornada será la máxima legal. Y la máxima legal, ¿cierto?, de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Luego, a falta de convenio, entonces se aplica la duración máxima de la jornada ordinaria, que es de 8 horas diarias y 48 a la semana. Esto tiene unas excepciones. Esas excepciones están planteadas en los literales A, B, C y D del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Esas excepciones que están en el artículo 161 se refieren básicamente a labores, por ejemplo, el literal A habla de las labores insalubres y peligrosas, en donde se determinará cuál es la jornada. Jornadas para adolescentes, mayores de 15 años y hasta 17 años, o mayores de 17 años en adelante. De manera que son jornadas especiales que no son la máxima legal, ni son unas jornadas que tienen excepciones. La otra es la que se refiere al literal C y al literal D, que son materia de tratamiento en este seminario. No, seminario no es esto, ¿cierto? En esta charla que estamos teniendo. Habría que considerar también allí, dentro de esas excepciones, la
la que está contemplada por allí en el artículo 7º de la Ley 1920 de 2018, referida al sector de vigilancia y seguridad privada. Ellos trabajan o laboran las 8 horas diarias, pero se permite por la ley, por el ministerio de esta ley, que esa jornada tenga la posibilidad de que puedan existir 4 horas extras. Recuerden ustedes que la ley dice que no pueden existir más de 2 horas extras diarias y 12 a la semana. Entonces podríamos incluir a estos trabajadores dentro de esas jornadas. Este decreto 770 entonces nos trajo las medidas alternativas respecto de la jornada de trabajo. Estas medidas alternativas nos van a plantear turnos de 8 horas al día y 36 horas a la semana. Pues antes de esto quisiera también referirme al hecho de que existen también una especie de excepciones a la jornada ordinaria, que es la de aquellos que desempeñan cargos de dirección, confianza y manejo, por ejemplo. Los que ejercitan labores discontinuas o intermitentes, entrarían también como dentro de esas excepciones. Ahora nos vamos a meter entonces con lo que nos trae la norma en ese decreto 770. El artículo 161 en su literal C, grosso modo plantea esto. Esto es lo que plantea este literal C del artículo 161. Dice, el empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente. Cuando dice aquí pueden, es optativo, diferente a deben. O sea que ya de entrada estamos estableciendo que este literal C nos está estableciendo un acuerdo entre trabajador y empleador, no una imposición de una de las partes. Dice, la organización de turnos de trabajo sucesivos. Turnos sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad. Lo que yo he visto por allí en algunos gimnasios de que operamos 24/7, pues estos son, ¿cierto? Turnos sucesivos sin solución de continuidad, o sea que no paran, es una empresa que está 24 horas laborando durante todos los días de la semana, dice este literal C, el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. El turno, estos turnos no excedan de 6 horas al día y 36 a la semana. Dice la norma también que el trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado, ¿cierto? A un día de descanso remunerado. Esto es lo que plantea el literal C del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 4 del decreto 770, que es materia de análisis en el día de hoy, de junio 3 del 2020, planteó lo siguiente: durante la vigencia de la emergencia sanitaria, la vigencia de la emergencia sanitaria nosotros sabemos que es hasta el 31 de agosto del 2020. Como alternativa adicional a lo dispuesto en el literal C del artículo 161, o sea, como alternativa adicional de todo lo que hay aquí, ¿cierto? Turnos de 6 horas al día y 36 a la semana, de manera excepcional. Y plantean también de mutuo acuerdo, o sea que no es impuesto por ninguna de las dos partes. Se podrá definir la organización de turnos de trabajo sucesivos. Organización de turnos de trabajo sucesivos.
el mismo contenido aquí, mire, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante los días de la semana. Y aquí es donde viene la opción que pueden adoptar en vigencia de la emergencia sanitaria. Y es que puedan implementarse turnos que no exceda de 8 horas al día y 36 horas a la semana. ¿Qué es lo que plantea el gobierno nacional con esta medida? Que para evitar las aglomeraciones y para evitar el impacto de esta transmisión del COVID entre las personas, entonces pueden estos trabajadores optar por estos turnos de 8 horas que serían 8, si son 36 a la semana, son 8 por 4, 32, 4 días de 8 horas y 4 horas, y un día de 4 horas. Entonces estarían trabajando 5 días a la semana. En esta opción trabajan 6 días a la semana. Aquí tendrían 2 días de descanso. Entonces, el objetivo de este planteamiento que hace el Estado es que no se vaya a plantear una sobresaturación en los medios de transporte para lograr que estos trabajadores acudan a sus puestos de trabajo. En esencia, entonces, lo que plantea el decreto 770 es que se puedan implementar de mutuo acuerdo turnos de 8 horas al día y 36 horas a la semana como mecanismo transitorio durante la vigencia de la emergencia sanitaria, y que pues está de la mano con esta formulación que trae el literal C del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. No quiere decir que este desaparezca, no, este continúa con sus efectos e implementándose tal como lo dice la norma, solo que estos que están bajo estas condiciones pueden cambiarlas en vigencia de la emergencia sanitaria a estas otras condiciones, pasar de 6 horas diarias a 8 horas diarias, 36 horas a la semana. Lo otro es la planteada para jornada diaria máxima de 12 horas. ¿Qué nos trae el literal D de ese artículo 161? Dice, la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo. Esto es otra cosa. Distribuidas en máximo 6 días a la semana, con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el domingo. Podrá repartirse la respectiva semana teniendo como mínimo 4 horas continuas y como máximo hasta 10 horas diarias. ¿Esto qué significa? Que durante estos 6 días, si por ejemplo laboran horarios de 10 horas, serían 4 días de 10 horas y 2 días de 4 horas para completar estos 6 días. Sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario. Las horas de trabajo no pueden exceder el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria. Esto es lo que plantea el literal D del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, el decreto 770 de junio 3 de 2020 nos plantea algo también opcional. Esto es opcional, ¿no? Esto lo pueden convenir trabajador y empleador. Y esto también es opcional. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria, como alternativa adicional a lo dispuesto en este literal de acá, de manera excepcional y de mutuo acuerdo, no es impuesto, la jornada ordinaria semanal de 48 horas podrá ser distribuida en 4 días a la semana. 4 días a la semana, con una jornada diaria máxima de 12 horas, sin que sea necesario modificar el reglamento interno de trabajo.
4 días por 12 son 48 horas, por 12 horas son 48 horas. Quiere eso decir que aquí el trabajador tendría 3 días de descanso. ¿Y cuál es el objetivo? El mismo planteado en relación con estos turnos de 8 horas y 36 a la semana. Evitar las aglomeraciones y que la propagación, por ejemplo, de ese COVID vaya a afectar mayormente como lo ha venido afectando a la población. De esta manera, entonces, el planteamiento sobre la jornada de trabajo ha sido manejada dentro de estos términos que esperamos les haya quedado claro. Entramos entonces al tercer temita, ya para terminar por hoy, como decía un viejo periodista. Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual. Dentro de ello va a haber una transferencia monetaria no condicionadas. ¿Para quiénes? Para los trabajadores a quienes se les haya suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada. ¿Sí? Esto es para estos trabajadores. Entonces, aplica en favor de los trabajadores dependientes que están al servicio de estos beneficiarios postulantes al programa PAEF. Los beneficiarios del programa PAEF es el empleador, ¿cierto? Entonces, el empleador que haya postulado al programa PAEF, pues va a tener una aplicación para sus trabajadores que se les haya suspendido el contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada de una transferencia monetaria no condicionada. Una transferencia monetaria no condicionada hace referencia básicamente a aquellas formulaciones que se realizan de apoyos subsidiados a países emergentes o países que tienen dificultades económicas. Entonces, no condicionado, o sea que no tiene una devolución de lo recibido. ¿Cuál es la condición? Que devenguen hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Quiénes? Los trabajadores. Que devenguen hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 del decreto 639, modificado por el 677 de 2020. Pero ¿quiénes cumplieron con esto? Los beneficiarios del programa PAEF, o sea, los empleadores. Recuerden ustedes que ese artículo 2 se refería a que hayan sido constituidas empresas, ¿no? Que hayan sido constituidas antes del 1 de enero del 2020. El otro requisito es que cuenten con registro mercantil renovado por lo menos en el año 2019. Otro requisito es que haya operado la disminución del 20% o más de los ingresos, que no hayan recibido aporte en 3 ocasiones, que no estén obligados a restituir el aporte estatal, que deben contar con un producto de depósito de una entidad financiera. Es decir, estos son los requisitos que plantea digamos, a grandes rasgos, este artículo 2 del decreto 639 modificado por este 677. Y que no estén cubiertos por programas sociales. ¿Cuáles son los programas sociales? Por ejemplo, los de Familias en Acción. Otro programa es el de Protección Social al Adulto Mayor. Otro programa es el de Jóvenes en Acción. El programa de Ingreso Solidario. En fin, estos programas, ¿cierto?, son los que están por fuera del cubrimiento de esta transferencia monetaria
no condicionada. El auxilio de los trabajadores en suspensión contractual, dice la norma, se podrá otorgar hasta por 3 meses, ¿cierto? Se hará una transferencia monetaria no condicionada por un valor mensual de 160,000 pesos. ¿Quién va a recibir esta transferencia monetaria? El trabajador, a quienes para los meses de abril, mayo, junio del 2020 se les haya suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada. Estos son los depositarios de este beneficio, de este auxilio, a quienes para los meses de abril, mayo o junio se les haya suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada. Un aspecto importante aquí, la identificación de los beneficiarios la hará la UGPP de acuerdo con esa información de novedad reportada en el PILA. En la pila. El número de transferencias mensuales que se podrá otorgar corresponderá al número de meses en los que el trabajador haya estado en suspensión contractual o licencia no remunerada. Y aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, este aspecto. La UGPP definirá mediante acto administrativo el listado mensual de beneficiarios del programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual. Entonces, la entidad que va a definir quiénes son los beneficiarios es la UGPP. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es el trabajador directamente el que va a recibir ese auxilio en las cuentas que ellos tienen de pronto, de cuentas de nómina en sus correspondientes empresas. Con esto doy finalización a mi charla de hoy. Les agradezco mucho la atención, espero que de alguna manera se les hayan aclarado algunos puntos. Sigue en adelante el doctor Alexander Coral Ramos con el tema de la prima, el aporte que hace estatal para la prima el gobierno nacional y el auxilio de conectividad que nos trajo el uno, el decreto 770 y el otro, el decreto 771. Doctor Coral, es un placer, encantado de que esté con nosotros, bienvenido y éxitos. Doctor Dávalos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Al doctor Cabrera y a todos los asistentes, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, me confirman, ¿está bien el sonido? ¿El sonido está bien? Sí, señor. Aura o el doctor Dávalos, que me confirmen. Sí, señor, está bueno. Lo estoy oyendo perfectamente. Lo escuchamos muy bien, doctor. Listo, entonces voy a empezar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a hablar, como lo dijo el doctor Dávalos, sobre la prima del primer semestre en referencia al PAP, al beneficio o al programa de apoyo a la prima que el gobierno va a otorgar a los empleadores, y vamos a hablar también de ese cambio transitorio a ese auxilio de transporte por lo que se conoce como, nos dieron a conocer como el auxilio de conectividad digital, ¿correcto? Para poder hablar obviamente de este PAP o el auxilio a la prima, primero tengo que hablar de unas características de la prima. No puedo llegar de una al grano, como dirían algunos, sino que tengo que explicar aspectos fundamentales de esta prima del primer semestre en época de normalidad y qué pasa entonces en esta época de pandemia. ¿Ok? Voy a usar de apoyo unas imágenes. Permítanme, voy a proyectarlas. Permítanme un momento, por favor. Voy a proyectarlas. Ok. Listo. Bueno, ahí creo que ya están viendo
las diapositivas. ¿Ok? Bueno, hablemos entonces de estas alternativas para el pago de la primera prima del año 2020 y el auxilio de conectividad transitorio, o que reemplaza transitoriamente el auxilio de transporte, y expliquemos los pormenores sobre estos dos particulares. ¿Ok? Bueno, para complementar, como dijo el doctor Dávalos, los temas que traen los decretos 770 y 771. El 770, yo voy a hablar del tema, como ya expliqué, del tema de la prima, y el doctor Dávalos ya explicó los otros aspectos de ese decreto 770, que es el tema del auxilio a los que están cesantes, el auxilio al que está en suspensión de contrato, los acuerdos transitorios de jornada de trabajo, etc. Bueno, empecemos entonces. Lo primero es, hablemos de la prima en época de normalidad versus esta época de Tengo que entender aislamiento. aquí, ¿Me te están diciendo cuento algo? yo. ¿Me están hablando por allá? No. Bueno, entonces, en época de normalidad y en época de aislamiento con relación al coronavirus. Lo primero es, empecemos por lo sencillo o por lo que ya todos conocemos, que la prima, una prestación social correspondiente a 15 días de salario por semestre o proporcional al tiempo laborado. Como estamos en el primer semestre, pues entiéndase como tiempo proporcional o tiempo laborado en proporción entre el 1 de enero y el 30 de junio. ¿Correcto? La fórmula matemática muy sencilla, salario por días laborados en el semestre dividido 360. Y aquí viene el primer tema, la palabra salario. ¿Qué es salario? Y aquí es muy importante que primero recojamos lo que nos dice el artículo 127 del Código Laboral. ¿Qué es salario? Aquella suma fija, ordinaria o variable, pero además, ojo, además, el salario también está compuesto por los recargos, recargos por trabajar de noche, recargos por trabajar un día festivo, recargos o horas extras por trabajar en días de descanso obligatorio. Eso hace parte del salario. Y también las comisiones o los porcentajes por ventas o producción. Eso que está supeditado a un rendimiento del trabajador y a cambio recibe un dinero. Eso que llamamos comisión o porcentajes también hacen parte del salario. Entonces, cuando decimos que la fórmula matemática de la prima es salario por días laborados en el semestre dividido 360, debemos primero que todo tener claro qué conforma ese salario para la operación matemática. Ahora hablamos del auxilio de transporte. ¿Está claro? Que también lo sumamos en ciertas situaciones. Por ahora tengamos claro la palabra salario. Listo. Segundo elemento para tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando el salario en el semestre sube y baja? Sube y baja con ocasión a las horas extras, a los recargos, a los dominicales, etcétera, etcétera. Pues en ese caso, cuando el trabajador tiene un salario variable, debemos tomar el salario promedio de ese periodo o de ese semestre. ¿Está claro? Y vamos a hacer la operación matemática. Ojo, alguien ayer me decía, es que de pronto se tiene en cuenta es si no ha tenido variación en los últimos 3 meses. No, esa regla de que si no ha tenido variación en los últimos 3 meses es para las cesantías, ¿ok? En el caso de la prima, como se paga es por el periodo laborado en el semestre, debemos sacar es el promedio de todo el semestre si hay variaciones, ¿ok? Ahora, cuando hago referencia a variaciones, siempre pensamos hacia arriba. El salario sube con ocasión a las horas extras, a los recargos y demás. Pero ojo, y entramos en época de pandemia. Resulta que con todo lo que está sucediendo, con el tema de aislamiento social obligatorio, que no es necesario entrar aquí a hablar de todos los efectos económicos que eso ha tenido, obviamente los miles de millones de empleos que se han perdido, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es un tema que ya no es necesario entrar a explicar, lo que se conoce como la verdad de perogrullo. Muchos empleadores se han visto en la necesidad de llegar a acuerdos con sus trabajadores para reducción de salarios. Ojo, si hay una reducción de salario, eso también tiene un efecto en todo lo demás. ¿Qué quiere decir todo lo demás? Que si yo hago un acuerdo con mi trabajador, y yo coloco aquí un ejemplo en la gráfica, miren que yo hablo en enero, en febrero, en marzo, en abril, el trabajador tiene un salario de 1.500.000. Pero resulta que en mayo y en junio hago un acuerdo con la empresa y reducimos el salario a 900.000.
¿Esa reducción afecta a la prima? Claro, ese acuerdo, obviamente, ese nuevo valor, automáticamente, ojo, salvo que hagamos un acuerdo, otro tipo de acuerdo, ese nuevo salario a partir de mayo me va a afectar ese promedio que vamos a tener en cuenta para calcular la prima, ¿correcto? O las vacaciones, al igual que la seguridad social, salvo, repito, salvo que las partes acuerden otra cosa. ¿Qué quiere decir acordar otra cosa? He visto casos en estos días que muchas empresas han pactado con sus trabajadores una reducción de salario, pero por escrito han acordado no solamente la reducción de salario, sino que mantendrán simbólicamente el salario más alto para efectos de seguridad social y prestaciones sociales. Bueno, ese acuerdo es totalmente válido, pero si el acuerdo sobre reducción de salario no dice nada sobre el particular, se entenderá que ese nuevo salario automáticamente lo vamos a tener en cuenta para todo lo demás. Y entiéndase como todo lo demás, prestaciones sociales, seguridad social, etcétera. Entonces miren cómo en la gráfica, en el cuadro que ustedes observan en la parte de abajo, hago el ejemplo de cómo de enero a abril tiene un salario de 1.500.000, mayo y junio de 900.000 pesos, entonces sumo todo lo que haya ganado en ese periodo o en ese semestre, me da 8.800 y saco la media, o sea, 1.300.000. Ahora sí, 1.300.000 por días laborados en el semestre dividido 360. ¿Está claro hasta allí? Bueno, ahora hablemos del transporte, no de la conectividad todavía, sino el auxilio de transporte frente a la prima, solamente frente al tema de las prestaciones sociales. Resulta que escuchamos con mucha frecuencia que nos dicen que el transporte suma para la liquidación de prestaciones. ¿De dónde sale eso? Entonces, primero resolvamos ese interrogante y nos tenemos que ir a la ley primera del año 63 en su artículo 7º, donde dice, considérese incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales. Punto. Hasta ahí nomás. Considérese incorporado al salario para todos los efectos de prestaciones sociales. Punto. ¿Qué quiere decir ese punto, señores? Aquí no me están sumando el salario, la ley no me lo está sumando ni para seguridad social, óigase bien, ni para salud, ni pensión, ni riesgos, ni caja. No, solo para prestaciones sociales. Y las prestaciones sociales solamente son dos, las cesantías y las primas. ¿Está claro? Las vacaciones no son una prestación social, son un descanso remunerado. Es muy común siempre que uno habla de prestaciones que se metan las tres cosas en el mismo paquete. Primas, cesantías y vacaciones. Es muy común usar los tres términos seguidos cuando se habla de prestaciones, pero realmente las prestaciones sociales solamente son dos, primas y cesantías. O sea que el auxilio de transporte solamente se suma al salario para este efecto de prima y cesantía. Para nada más. ¿Está claro? Entonces, miremos ahora el siguiente ejemplo que está en la gráfica. Miren que uso la misma regla de los salarios. 1.500.000 de enero a abril, enero, febrero, marzo, abril, 1.500.000. En mayo hacemos un acuerdo de reducción de salario a 900. Entonces, mayo y junio, 900 y 900. Aquí yo tuve un error, discúlpenme, en el ejemplo anterior yo sumé 8.800, son 7.800. ¿Ok? Me disculpan ahí la matemática. Listo, entonces en salario 7.800.000. Ahora vámonos al transporte. Resulta que en enero, en febrero, marzo y abril, nuestro trabajador sí recibió, ojo, sí recibió, porque esa es otra condición que ahorita les voy a hablar. Sí recibió el auxilio de transporte, en enero, febrero y marzo, pero resulta que en abril la empresa lo envió a la casa a trabajar. Y como está en la casa y no necesitaba del auxilio de transporte, pues la empresa no lo pagó. ¿Es legal? Claro que es legal en abril no haber pagado el auxilio de transporte. En mayo, igual situación. Y algunos dirán, pero es que el auxilio de conectividad, ojo, primero que todo, más adelante voy a hablar del auxilio de conectividad, sin embargo, hago un pequeño paréntesis y debo señalar lo siguiente. No olvidemos que las leyes en Colombia, por regla general, no son retroactivas, salvo que la misma ley así lo haya dispuesto. Entonces, la ley que nos habla, perdón, el decreto con fuerza de ley
que nos hace referencia a este cambio de transporte a conectividad es del decreto 771 del 3 de junio en adelante. Algunas empresas que quieran devolverse y hacer retroactivo ese beneficio a su trabajador cuando no lo pagó porque estaba trabajando en la casa, por ejemplo, abril y mayo, eso ya es una potestad del empleador. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, en abril y mayo, el trabajador no estaba en la empresa, estaba en su casa. Por consiguiente, pues la empresa pudo abstenerse de dar ese auxilio de transporte. Pero ahorita en junio, a raíz de la nueva norma, o porque simplemente el trabajador se reincorporó ya físicamente al sitio de trabajo, o sea, a la empresa, a las instalaciones de la empresa, volvió a percibirlo. Entonces miren cómo en la gráfica yo sumo el auxilio de transporte también al salario en los meses en que lo devengó, ¿correcto? Entonces me sumo todo eso, salario más el auxilio de transporte, y hago la media para determinar la prima de servicios del primer semestre. ¿Está claro? Sé que de pronto ahorita surgen dudas, más adelante con Aura, pues al final si tenemos la oportunidad, vamos con las preguntas, si el tiempo nos lo permite. Bueno, ahora, hasta ahí ya hablé de alguna manera de esa normalidad. Ahora viene otro fenómeno en el que nos enfrentamos en este primer semestre del año, y es la prima de servicios durante estos periodos de suspensión de contrato de trabajo. Correcto. Antes de hablar de la prima, es menester que haga rápidamente una introducción a la suspensión del contrato de trabajo por el caso fortuito o fuerza mayor antes de hablar de la prima. Resulta que la mayoría de empresas, casi que me atrevo a decir que casi que todas en Colombia, suspendieron contratos de trabajo, lo hicieron por la causal primera del artículo 51 del Código Laboral, o sea, el caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Y qué es eso? Primero que todo aclaremos, muchas empresas erradamente dijeron y escribieron en comunicados dirigidos a sus trabajadores que decían: señor Pepito Pérez, suspendemos el contrato por caso fortuito en atención al coronavirus. Punto final. No. Ojo que no es el coronavirus, no es la COVID-19 lo que nos lleva al caso fortuito o la fuerza mayor. No. Nosotros desde que caminamos en dos pies, ¿correcto? O sea, desde que ya somos el Homo erectus, hemos vivido en medio de virus, de parásitos, de bacterias, de enfermedades. La humanidad siempre ha vivido en medio de enfermedades. Eso no es lo que lleva a la suspensión del contrato de trabajo. Ojo, la respuesta de qué es el caso fortuito o la fuerza mayor, en nuestro caso, nos la da la misma ley colombiana y es el Código Civil en su artículo 64. Si vamos al artículo 64, nos dice que el caso fortuito o la fuerza mayor es aquel evento imprevisto, insuperable. Ojo con esas dos palabras, imprevisto e insuperable. Y, por ejemplo, y nos pone ejemplos, el mismo artículo 64, nos dice, por ejemplo, el terremoto, el naufragio, el apresamiento de tropas enemigas, y termina diciendo el artículo 64, el acto de una autoridad competente. Y es aquí donde nace el caso fortuito o fuerza mayor en Colombia. Yo suspendí contratos no por el coronavirus, sino porque el gobierno nacional, mediante un decreto, ordenó el aislamiento obligatorio. Óigase bien, el aislamiento obligatorio. El decreto que ordena que todos nos quedemos en la casa, de que no se puede abrir la empresa, de que no puedo atender al público, de que no se puede abrir el teatro, los cines, las discotecas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que llevó al caso fortuito o la fuerza mayor para suspender los contratos de trabajo. No la enfermedad, sino la orden de aislamiento, para que tengamos eso claro. ¿Está claro? ¿Estamos? Entonces, muchos suspendieron contrato. ¿Qué pasa entonces con la prima de servicios? Resulta que
para entender qué pasa con la prima, nos tenemos que remitir al artículo 53 del Código Laboral. ¿Qué dice el artículo 53? Los efectos de la suspensión. Y dice así: durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51, y mire que me habla del 51 en general, ahora van a ver por qué, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador, obviamente, la obligación de pagar salarios. Y aquí viene lo que estoy resaltando, y es en estos periodos, aquí en la parte final, perdón, en estos periodos de suspensión puede, es una potestad del empleador, puede el empleador descontarse ese tiempo para liquidar vacaciones y cesantías. Punto. Vacaciones y cesantías. Punto. No está la palabra prima. ¿Qué pasó ahí? Se la comió el Código Laboral, se les olvidó al Congreso cuando hizo esa ley en 1950. ¿Qué pasó allí? Entonces resulta que ese vacío normativo nos está dando a entender que el tiempo se suspende o el tiempo se quita al momento de liquidar vacaciones y cesantías, pero no habla de prima. Entonces ese vacío la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, hace muchos años lo resolvió. ¿Y cómo lo resolvió? Pues el mismo Código Laboral y unas reglas jurisprudenciales de la Corte Suprema nos dice qué hacer en esos casos. Y es aquí donde nacen unos aforismos propios del derecho, en latín o del derecho, que en latín pues las conocemos como el indubio pro operario, el favor operari, o similares. ¿Qué significa eso? Para colocarlo en castellano. Y es que esas dudas, esos vacíos normativos, dice la Corte Suprema, deben ser resueltos a favor del trabajador o la parte débil de la relación laboral. Conclusión: ese tiempo de la suspensión del contrato sí se tiene en cuenta para pagar la prima de servicios. Entonces miren cómo podemos descontar para vacaciones y cesantías, pero no podemos quitar ese tiempo al momento de liquidar la prima de servicios. ¿Ok? Ahora, viene otro detalle, y yo sé que lo que les voy a decir para muchos es una novedad absoluta, porque incluso me he enterado que esta semana, y me han llamado varias casas de software de nómina, les ha tocado esta semana modificar la parametrización. Muchos trabajadores han solicitado licencia no remunerada. Miren que una cosa es que la empresa es la que notifica la suspensión del contrato, por el caso fortuito, al trabajador. Y otra cosa es cuando el trabajador es quien solicita la licencia no remunerada. Resulta que muchos software de nómina están parametrizados para que esas licencias solicitadas por el trabajador sean descontadas. Sin embargo, volvamos por favor a la lectura un momento del artículo 51. Miremos la cuarta causal. En la cuarta causal de suspensión del contrato tiene dos tipos de suspensión. Dice, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. Permiso concedido por la empresa al trabajador. Y viene la segunda, o por suspensión disciplinaria. Y si nos vamos al artículo 53 que está más abajo, nos dice que durante la suspensión del artículo 51, y no me dice cuál es del 51. ¿Eso qué significa? Que todas las contempladas en el artículo 51 están cobijadas en el artículo 53. ¿Eso qué significa entonces? Que si es el trabajador el que solicita el permiso y la empresa lo concede, pues ese tiempo también tendrá que tenerse en cuenta. Óigase bien. Y lo mismo pasa con la suspensión disciplinaria. Ese tiempo no se puede descontar. Yo sé que esto que les estoy diciendo para muchos es absolutamente increíble y nuevo. Como en hay normas del Código Laboral que no habíamos desempolvado hace 60 años, hace 70 años no las habíamos desempolvado. Incluso aquí a manera de anécdota, una jefe de recursos humanos en la ciudad de Cali, la doctora Ruby, me decía en estos días, cuando hablamos de estos temas, que esa noche no pudo dormir porque le tocó volver, ya había montado la prima
para pago y le toca que modificar. Incluso ya llamó al operador de su software y efectivamente ellos también cayeron en cuenta de tal situación y tuvieron que volver a hacer la parametrización del software. ¿Está claro? Entonces, repito, para este tema es novedoso. Repito, el artículo 53 nos habla de los efectos de la suspensión según el artículo 51, pero no nos dice cuáles causales del 51, o sea que quedan todas cobijadas. Eso también incluye las licencias solicitadas por el trabajador y concedidas por la empresa, al igual que la suspensión disciplinaria. ¿Estamos? Bueno, en la práctica viene la pregunta, ¿cuándo entonces podría descontar algún tiempo para la liquidación de la prima? Y entonces podríamos decir que es aquel tiempo donde hay una ausencia injustificada del trabajador. Ese tiempo sí lo podemos descontar al momento de liquidar la prima y cualquier prestación, llámese cesantías, o los descansos remunerados como las vacaciones, ¿ok? Porque esa es una ausencia injustificada. Bueno, sigamos. Teniendo claro eso que acabo de explicar, veámoslo en la gráfica. En el siguiente dibujo. Resulta que en el mes de enero, bueno, aquí me quedó la primera casilla, me quedó en color azul, el trabajador está vinculado en enero. Y cuando digo vinculado, no nos importa qué novedades pueda tener. Llámese incapacidades, vacaciones, licencias de maternidad, de paternidad, variaciones de salario, no importa. Para efectos de la prima, estuvo los 30 días vinculados. En febrero igual. No importa las novedades, estuvo los 30 días, en marzo igual. Ahora, en abril, mayo y junio, que es en la situación en la que estamos, muchas empresas suspendieron contrato o simplemente el trabajador solicitó licencia no remunerada. Ya sabemos entonces que ese tiempo no lo podemos descontar. Por ende, es como si estuviera vinculado para todos los efectos los 30 días. ¿Está claro? Entonces miren que al final del semestre yo estoy calculando los 180 días, porque en abril, mayo y junio, pese a la suspensión del contrato o a la licencia no remunerada, ese tiempo sí se tendrá en cuenta. ¿Está claro? Bueno, ya sabemos entonces que sí lo puedo descontar, esos días que están en amarillo, sí los puedo descontar es para cesantías y vacaciones, ¿ok? Pasemos ahora a la fecha de pago de la prima del primer semestre en época de normalidad y ahora vamos a la época de pandemia. Yo decía ayer en otra conferencia, creo que ahí nos está acompañando también la doctora Nancy García, yo le decía ayer a ella, le decía, el ACDC, que antes conocíamos como el antes de Cristo y después de Cristo, ahorita el ACDC es el antes del coronavirus y el después del coronavirus. Resulta que el artículo 306 del Código Laboral nos habla de la época normal de la prima. Entonces dice, el empleador está obligado a reconocer la prima, un mes de salario por año, que se pagará en 2 periodos, una máximo el 30 de junio, otra más tardar el 20 de diciembre, que corresponde al segundo semestre. En todo caso, se pagará proporcional al tiempo laborado en cada semestre. Hasta ahí esa es la definición general de la prima que ya todos conocemos en su artículo 306. Pero hablemos del pago. Nos está diciendo la prima del primer semestre se pagará a más tardar el 30 de junio. Se pagará a más tardar el 30 de junio. ¿Qué pasa si la empresa paga el 1 de julio, el 2 de julio, el 5 de julio? En fin, pues estamos incumpliendo con una fecha que está establecida en la ley. Eso podría conllevar incluso a que un trabajador pueda renunciar motivadamente, lo que se conoce como un despido indirecto. Pero como estamos en un tema de cese de ingresos, en una recesión económica global, mundial, no solamente en Colombia, entonces el gobierno, en buena hora, yo sé que a muchos trabajadores no les gusta, pero debemos pensar es en salvar la empresa como fuente de generador de trabajo. El pasado 3 de junio, el gobierno expide mediante el decreto con fuerza de ley, el decreto 770. Y en su artículo 6 dice lo siguiente, yo no acostumbro a usar diapositivas con mucho texto, pero lo quise hacer para no borrar nada. Lo copié casi que literal. Entonces dice el artículo 6,
de común acuerdo, y se los estoy resaltando en negrilla, de común acuerdo. ¡Ojo! ¿Y por qué insiste y por qué la norma habla de mutuo acuerdo? Porque la ley, artículo 306, ya establece una fecha de pago. Y yo como trabajador tengo el derecho a que el 30 de junio me pague mi prima. Pero también esta norma me está permitiendo que yo como trabajador pueda aceptar otras fechas de pago de manera excepcional para esta prima del primer semestre del 2020. Entonces continúo con la lectura. De común acuerdo con el trabajador, el empleador podrá trasladar el pago, el primer pago de la prima de servicios máximo hasta el 20 de diciembre del 2020. Entonces, primera característica, esto no es una norma permanente. Ojo, que algunos van a creer que la pueden volver a hacer en el 2021, en el 2022, 2023. No, es solo por este año, para la prima del primer semestre. ¿Está claro? Que la norma nos permite acordar con nuestro trabajador diferir el pago. ¿Máximo hasta cuándo? Pues el 20 de diciembre. Y continúa la norma diciendo, pero también podremos acordar pagarla hasta en 3 pagos. Hasta ahí no me dice de qué porcentaje. Hasta en 3 pagos, que en todo caso la última no podrá superar el 20 de diciembre. Y luego termina con un parágrafo, y miren la particularidad. Dice, las empresas que hayan recibido o vayan a recibir el PAP, que ahorita voy a hablar de eso, que es el programa de apoyo a la prima, también podrán concertar con el trabajador la forma de pago hasta en 3 periodos iguales. Aquí, si hay PAP de por medio, la norma nos dice que las cuotas son iguales. Y obviamente la última pues no podrá sobrepasar del 20 de diciembre. Eso que acabo de explicar, miremos lo más fácil en la siguiente gráfica. Miremos que aquí, permítame, aquí en la primera gráfica, yo pongo varios ejemplos. El ejemplo número 1, pues la que la ley, artículo 306 nos establece, pagar el 100% a más tardar el 30 de junio, o sea, en la fecha oportuna. Esa es una opción. Pero si la empresa tiene un problema de flujo de caja, con todo lo que está pasando, entonces puede hablar con el trabajador. Miremos el ejemplo 2. Pagarla en una sola cuota. ¿Cuándo máximo? El 20 de diciembre. Ah, que se le va a juntar con la del segundo semestre, pues es un problema para el empleador, pero se le puede proponer al trabajador pagarla en una sola cuota el 20 de diciembre. Es totalmente válido. Tercer ejemplo, pagar en agosto el 20%, en octubre el otro 20%, en diciembre pagar el 60% restante, totalmente viable. En el cuarto ejemplo, miren que en el cuarto ejemplo está de por medio el PAP, o sea, la empresa recibió el apoyo a la prima. En este caso, la norma simplemente nos dice que las cuotas, si lo vamos a dividir en 1, en 2 o en 3, pues en el caso de 2 o 3, deben ser iguales, ¿correcto? Iguales. Entonces yo coloco 33, 33, 33, si la empresa recibió el PAP. Y hay un quinto ejemplo, las 3 últimas cuotas, en 3 cuotas, pero todas al final, octubre, noviembre, diciembre, o en 2 cuotas. Vuelvo y repito, la ley nos da esa posibilidad. ¿Está claro? ¿Qué es lo importante? Ojo, debe estar de acuerdo el trabajador. ¿Y ese estar de acuerdo qué significa? Por escrito. Por escrito debemos hacer ese acuerdo. ¿Y cuándo debemos hacer ese acuerdo? Antes o a más tardar el 30 de junio. ¿Por qué? Acordémonos que ya el 1 de julio estamos en mora. En 1 de julio ya estamos por fuera de la fecha que la ley nos establece en su artículo 306. Entonces, para no incurrir en esa mora, yo debo hacer el acuerdo a más tardar el mismo 30 de junio. Hoy lo pueden hacer, ¿está claro? No tienen que esperar al 30 de junio. ¿Y qué debe decir ese documento? Se los voy a dictar y es muy fácil. No necesitan complejidades científicas ni jurídicas. Es un documento muy sencillo llamado acuerdo, o lo pueden llamar otro sí. Aquí aprovecho, a mí me gusta también ir a otros campos y vámonos a la gramática, y espero no incomodarlos con el comentario. Otro sí es una palabra, señores, no otro sí, que es muy común observar en los documentos que escriben otro sí, es otro sí. Una sola y con tilde en la i, es palabra aguda.
no se preocupen que el corrector automático de Word se la va a arrojar en rojo, pero no se despreocupen, ¿listo? Entonces, otro sí o acuerdo entre el señor fulano de tal, dueño de la empresa, gerente general de la empresa, y el trabajador fulano de tal, hemos acordado los siguientes 2 puntos. Primero, en atención a la situación financiera que está viviendo la empresa con ocasión a las medidas de aislamiento, hay una falta de flujo de caja, por lo que las partes de común acuerdo pactan pagar la prima del primer semestre en las siguientes fechas y formas o montos A, B, C, D, E. Se firma en la ciudad de tal, atentamente, empresa y trabajador. Así de sencillo, no necesita mayor ritualidad. ¿Está claro? Viene la pregunta del millón, y es, ¿qué pasa? Ahí la estoy planteando. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si no hay un acuerdo con el trabajador? Si no logramos, señor empresario, si el empresario no logra convencer al trabajador, pese a que le está mostrando el panorama financiero de la empresa, pues entonces, desgraciadamente, la empresa tendrá que pagar la totalidad de la prima a más tardar el 30 de junio. ¿Está claro? Finalmente, para que pasemos a hablar ahorita sí del PAP, el beneficio a la prima, del programa de apoyo a la prima para los empleadores, finalmente, quiero resaltar lo siguiente. El PAP, que ahora voy a explicar, es para unos empleadores con unas características en particular, pero el decreto 770 en su artículo 6 sobre la negociación para diferir el pago de la prima no me establece requisitos, óigase bien, no me establece requisitos para el empleador. ¿Eso qué significa? Que acordémonos que el artículo 306 del Código Laboral fue modificado con la ley 1788 del 2016 y se incluyó como beneficiarios de la prima el servicio doméstico, los choferes de servicio familiar, los trabajadores por días o trabajadores de fincas de recreo, lo que conocemos como servicio doméstico. Entonces, también con este personal, porque son trabajadores, también podemos hacer acuerdos para diferir el pago de la prima del primer semestre. ¿Está claro? Entonces, miren cómo estos empleadores del servicio doméstico no pueden acceder, óigase bien, no pueden acceder al PAP, al beneficio de prima, pero sí se puede acordar diferir el pago en unas cuotas o en 2 o máximo 3, siendo la última más tardar o la única cuota el 20 de diciembre. ¿Estamos? Sigamos avanzando. Veo que por ahí están escribiendo en el chat. Ahora pasamos a un par de preguntas. Pues ahora nos dirá si el tiempo nos lo permite. Pasemos ahora al programa de apoyo para el pago de la prima de servicios, el PAP, que es un apoyo para los empleadores de 220.000 pesos. Lo primero que debo explicar para hablar del PAP, para no tener que decir esa palabra tan larga, ya sabemos qué es el PAP, porque es la misma incluso la definición que nos trae el decreto 770, el PAP, el programa de apoyo a la prima. Este apoyo de prima, lo primero que debo señalar es que el beneficiario no es, óigase bien, no es el trabajador. Ojo, no es el trabajador. Aquí va a salir un momento de la pantalla. No es el trabajador, es la empresa, que es la gran diferencia con el auxilio a las personas que tienen su contrato suspendido o licencias no remuneradas, como bien nos lo explicaba el doctor Dávalos. Acuérdense que hace un rato el doctor Dávalos nos decía que el auxilio para los que tienen un contrato suspendido o que tengan licencia no remunerada será un apoyo directo al trabajador que está en esa situación, directo al trabajador. Mientras que en el PAP, el programa de apoyo de prima, el beneficiario es el empleador. Fíjese bien, porque el Estado le está dando un regalo hacia el empresario para que pueda completar, fíjese bien, para que pueda tener los recursos y poder cumplir con el pago de la prima de sus trabajadores. ¿Y por qué es importante insistir en esa aclaración? Porque he escuchado a algunos trabajadores, he escuchado a muchos trabajadores que creen que la empresa les va a pagar la prima
y por otro lado van a recibir los 220.000 pesos del gobierno, o sea, van a recibir un pago doble, por un lado el de la empresa y por otro lado el del Estado. Lo mismo han creído algunos trabajadores con el PAEF, el programa de apoyo a la empresa para la nómina de 351.000 pesos, porque algunos trabajadores han creído que la empresa les tiene que pagar el sueldo por un lado y por otro lado van a recibir otros más 351. No, tanto el PAEF como el PAP son beneficios para el empleador, para que pueda solventar su flujo de caja y pueda cumplir con el pago de salarios y con el pago de la prima. ¿Está claro esa primera introducción? Entonces, regreso a las diapositivas. Permítame, ubico nuevamente la diapositiva. Permítame que esto aquí... Listo, aquí, regreso a la diapositiva. Entonces, beneficiarios del PAP, como la acabo de explicar, son las personas jurídicas empleadoras, ya vamos a ver qué características tienen, las personas naturales empleadoras, pero aquí, muy parecido, no digo igual, y van a ver por qué, muy parecido a los requisitos del PAEF, que es el auxilio para nómina, deben tener los empleadores. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas, son aquellas empresas legalmente constituidas que tengan un registro mercantil. Personas naturales, al igual que el PAEF, deben ser empleadores, personas naturales, inscritos en el registro mercantil, ¿correcto? Y que tengan como mínimo 3 empleados en la pila de febrero, ¿correcto? Entonces, aquí hay un tema muy particular y es que tanto para el PAP como para el PAEF no estamos incluidos, y lo hago a manera de ejemplo, de aquí me pongo yo de ejemplo. Yo soy abogado, mi profesión no me obliga a estar en el registro mercantil, pero yo tengo 4 empleados en mi nómina y a los 4 empleados les pago debidamente su seguridad social, etcétera. Pero como yo no estoy registrado en la Cámara de Comercio, porque mi profesión no me lo exige, yo no tengo derecho ni al PAF ni al PAEF, ¿correcto? Entonces, son personas naturales con registro mercantil, en otras palabras, comerciantes. Y al igual que el PAEF, el PAP exige que estén inscritos de enero hacia atrás, o sea, del 2019 hacia atrás, o como mínimo, pues que hayan renovado el año 2019. Al igual que el PAEF, el PAP también está para los consorcios, las uniones temporales, las entidades sin ánimo de lucro. Ojo, pero aquí, fundaciones, cooperativas, asociaciones, propiedades horizontales, que son todas las ESAL, siempre y cuando, nos dice el decreto, tanto para PAP como para PAEF, es que hagan declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio, al igual que hagan una información exógena en medios magnéticos por el año gravable 2019. ¿Estamos? Ahora, y aquí viene la gran diferencia con el PAEF, el PAF y el PAEF. Resulta que el PAEF, el beneficio de apoyo a la nómina, está contemplado en 3 decretos. Decreto inicial y 2 modificaciones. Hago referencia al 639, modificado por el 677 y modificado hace unos 10 días con el decreto 815. Resulta que en el PAEF se incluyó a la Cruz Roja y sus entidades federadas, al igual que se incluyó personas naturales o jurídicas con licencias de funcionamiento de establecimientos de educación no oficial, obviamente debidamente autorizados por la autoridad competente. Entonces, este último que usted ven aquí en la diapositiva, entre paréntesis, estas entidades educativas y Cruz Roja pueden beneficiarse del PAEF, pero no quedaron expresamente incluidas en el decreto 770, o sea que no pueden acceder al beneficio de la prima. ¿Están viendo la diferencia? ¿Correcto? Otro de los requisitos, como he venido mencionando, parecidos al PAEF, bueno, que estén constituidos antes del 1 de enero, que tengan un registro mercantil y como mínimo haber renovado en el 2019. Y aquí viene lo más interesante. También deben de probar, al igual que el PAEF, una disminución del 20% o más en sus ingresos. Y aquí, señores, falta la reglamentación.
que el Ministerio de Hacienda va a establecer sobre cómo determinar ese 20%. El decreto 770 dice que el ministerio podrá, oígase bien, podrá usar el mismo método que se está usando para el PAEF, que acordémonos que es comparar el mes en que voy a pedir el subsidio con el mes del año anterior o versus el promedio mensual entre enero y febrero de este año. Eso es para el PAEF. Aún no sabemos cuál va a ser la metodología para aprobar el 20% de disminución para el PAP, para el apoyo a la prima. ¿Está claro? Eso está supeditado a reglamentación del Ministerio de Hacienda, al igual que está supeditado la reglamentación por parte de la UGPP de los formularios para el auxilio de prima, ¿ok? Que muy seguramente no van a salir este mes, posiblemente salgan a principios de julio. ¿Por qué? Pues para evitar fraudes y demás, toda vez que se hacen con base en la pila de junio, como ya mencionaré. Ahora, no están vinculados, perdón, no son beneficiarios del PAP. Y aquí es importante porque sé que muchos de los usuarios de Cabrera y Asociados son entidades con vínculos a entidades públicas. Al igual que el PAEF, no tienen derecho a reclamar aquellas entidades de la nación o aquellas entidades descentralizadas o que tengan una participación de capital estatal superior al 50%. Como tampoco pueden acceder las personas, empleadores, personas naturales con registro mercantil, que sean consideradas personas expuestas políticamente. ¿Qué es eso? Pues existe una norma que establece quiénes se consideran personas expuestas políticamente. Y hay una norma que nos dice un listado de exfuncionarios dentro de un periodo de tiempo se consideran personas expuestas políticamente y pues no pueden acceder a ayudas estatales. ¿Correcto? Bueno, otra de las características que tiene este PAP es que solamente se le va a dar a aquellos empleadores por sus trabajadores que en su pila hayan reportado un IBC entre un salario mínimo y máximo 1 millón de pesos. Acordémonos que cuando decimos salario, ya sabemos qué compone el salario y qué es lo que reportamos en la pila. Obviamente el auxilio de transporte no suma. Otro aspecto aquí importante en este tema del millón de pesos como techo en el IBC es que la reglamentación nos tiene que aclarar si ese millón de pesos debe ser para las pilas de abril, mayo, junio o solamente en la pila de junio. Digamos que hasta allí hay todavía un vacío. ¿Y por qué un vacío? Porque deben a los trabajadores por los cuales vamos a solicitar el apoyo a la prima, debe ser sobre trabajadores que estén en la pila de junio, pero la norma dice, y que estén también en la de abril y mayo. Conclusión, tienen que estar en abril y mayo. Si quiero reclamar auxilio por Pepito Pérez tiene que estar en estos 3 meses, en la pila de estos 3 meses, abril, mayo y junio. Pero falta que, mediante la reglamentación que el Ministerio de Hacienda y la UGPP vayan a expedir, nos tienen que definir si el millón de pesos puede ser promediado. Si un mes más alto que el otro me da 1 millón, o en cada mes no puede superar 1 millón de pesos el IBC. Eso aún no lo sabemos. ¿Está claro? Ni algún tipo de novedades. ¿Qué novedad en particular? Acordémonos que el PAEF nos exige que no esté reportada ni suspensión ni licencia no remunerada. En esta norma del PAP, el decreto no dice nada. Yo creo, esperemos que la norma me dé la razón, yo creería que no van a exigir ningún tipo de novedad en particular o no va a haber impedimento que esté reportada la suspensión. Porque acordémonos, como les expliqué hace un rato, así el contrato esté suspendido, es una obligación pagar la prima por ese tiempo, ya que no se puede descontar. ¿Ok? Y es posible también que nos digan que en abril y mayo y junio tienen que estar cotizados por 30 días plenos, o sea, 90 días. Creería que eso también lo va a establecer la reglamentación. ¿Ok? Ahora, viene una gran pregunta que estoy ahí planteando en la diapositiva. ¿Qué pasa si el trabajador tiene un salario pactado inferior al mínimo o está recibiendo un salario inferior al mínimo? ¿Aplica el PAP? Bueno, aquí es un tema muy importante y hay que leer con atención. Y es que el decreto 770 nos dice,
por trabajadores que tengan un IBC de salario mínimo y máximo 1 millón de pesos. No me está hablando del salario pagado, sino de IBC. Entonces, hay muchos trabajadores que con ocasión a la pandemia han acordado con sus trabajadores reducción de salario, pero también en reducción de jornada. Y hay trabajadores que se ganan, por ejemplo, 500.000 pesos, pero les están cotizando por un IBC de 877, o sea, sobre salario mínimo. En ese caso, considero que sí tendrían derecho, salvo que la reglamentación establezca lo contrario. Pero si la reglamentación que va a salir no dice nada, aquí lo importante es el IBC, sin importar que el trabajador en nómina haya recibido un valor inferior. Pero ojo con el fraude, y otra cosa muy distinta es que haya recibido un valor superior al del IBC. Aquí sí hay un problema. Miren que en este primer ejemplo estoy diciendo, el trabajador tiene un IBC de salario mínimo, pero como trabaja media jornada, solamente devenga 400.000 pesos, 450 de salario. Claro, hasta ahí considero que sí tiene derecho. Y cosa muy distinta es que le coticemos con un IBC de 870 o 1 millón de pesos, pero en nómina y en contabilidad le hayamos registrado un valor superior en el pago, porque ya estamos hablando de una evasión. ¿Está claro? Acordémonos que a mí me pueden cotizar por encima del salario. Ahí no hay problema. El problema es cuando me cotizan por debajo del salario devengado, porque ya estamos frente a una evasión. ¿Está claro? O, segundo ejemplo, que yo coloco ahí como fraude, que la empresa retira al trabajador el 2 de junio, no lo reporta en la pila, sino que reporta el retiro con 30 de junio para poderse beneficiar del PAP, pero resulta que en nómina y en contabilidad lo han retirado con fecha de 2 de junio. O sea, lo sostuvieron en una pila, pero en realidad el trabajador ya estaba desvinculado. Ojo, acordémonos que el decreto señala que la UGPP tiene una facultad de fiscalización hasta de 3 años. Y estamos hablando de que el PAP, a pesar de que es una donación, la misma norma señala que son dineros públicos. ¿Está claro? Dineros públicos. Acordémonos, para no ir tan lejos, que tenemos a un exministro condenado por regalar indebidamente plata. Esto es exactamente lo mismo, sino que en porciones más pequeñas, pero estamos hablando de dineros públicos con las donaciones del Estado. ¿Ok? Bueno, como lo mencioné hace un rato, la norma también nos dice, el decreto 770, que se va a trabajar con base en la pila de junio, que obviamente pues tenemos que esperar a 30 de junio para poder pagarla, para poder hacer los reportes de novedades y pagarla, o sea que todo esto se va a hacer es en el mes de julio. La postulación para la prima se va a hacer en julio, ¿correcto? Pero se va a tener en cuenta con base en la pila de junio. Y además nos dice el decreto que se hace con base en los reportes con la persona, Pepito Pérez, no por número de trabajadores, sino por número de cédulas que también hayan estado reportados en la de abril y mayo. Por eso mencioné que en conclusión, si voy a reclamar por Pepito Pérez, pues Pepito Pérez tiene que estar en la pila de abril, mayo y junio como mínimo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Finalmente aquí otra característica es qué pasa cuando hay multiplicidad de empleadores. Al igual que el PAEF establece que solamente se le otorga al primer empleador que haya radicado la solicitud. Es muy común que hayan empresas, grupo empresarial que tengan 2, 3, 4, 5 empresas. Entonces yo tengo un trabajador que lo vinculé por 5 millones de pesos, pero por temas contables, fiscales, etcétera, etcétera, hay casos donde vinculamos a un trabajador en 5 empresas. Entonces se gana 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Le pagamos el sueldo a través de 5 empresas. Es posible. Y las 5 empresas hacen la solicitud del PAP. En ese caso, solamente se le otorgaría ese beneficio de PAP o de prima a la primera empresa que radicó la solicitud por ese trabajador. ¿Está claro? Si por error la UGPP autoriza el pago por ese trabajador a las otras 4 empresas, pues esas otras 4 empresas tienen que devolver ese dinero. ¿Estamos? Bueno, ya expliqué la reglamentación que hace falta del Ministerio de Hacienda y de la UGPP. ¿Ok? Recuerden, y termino este tema para pasar a la conectividad con 2 temas, con 2 puntos finales. El primero,
el obligado, el responsable de pagar la prima oportunamente o con fechas diferidas previo a un acuerdo, la responsabilidad es del empleador, no del Estado. Ojo, señor empleador, si a usted le dan el PAP, fabuloso. Reciba o no reciba, la obligación de la prima del primer semestre es suya, señor empresario, no del gobierno. Ojo con eso. Y finalmente, la inembargabilidad de los recursos. Al igual que el PAEF, el beneficio de PAP, el programa de prima, establece que una vez al empleador le hagan la consignación en el banco donde hizo la solicitud, ese dinero es inembargable. Así tenga la cuenta embargada, ese monto de dinero es inembargable, pero tiene el empleador 30 días para retirarlo, ¿correcto? No se puede embargar. Después de los 30 días, si no lo ha retirado, el banco puede hacer el efecto de embargo, cumplir la orden de embargo y remitirlo al juzgado que lo haya ordenado. ¿Está claro? Pues aquí hay una gran ventaja para las empresas que tengan cuentas embargadas. Bueno, finalmente, pasemos a nuestro último tema. El auxilio de conectividad. Resulta que, para hablar de este tema, debemos remitirnos primero a la ley 15 del 59. Acuérdense que hace un rato hablamos fue de la ley primera del 63, ¿se acuerdan? Que esa es la que hace referencia de que se suma para las prestaciones sociales. Ahora vamos a hablar de la norma que crea el auxilio de transporte. Es la 15 del 59. Y en su artículo segundo, que solamente tiene un parágrafo, dice así: establezcase a cargo de los empleadores un auxilio monetario, etcétera, etcétera. Parágrafo: el valor que se paga por auxilio de transporte no se computará como salario. Ya sabemos que solamente otra norma nos dice que sí para prestaciones. Y dice, y se pagará exclusivamente por los días trabajados. ¿Estamos? O exclusivamente por los días trabajados. Punto. Ahí termina ese artículo segundo de la ley 15 del 59. Sin embargo, mediante el decreto 771 del pasado 3 de junio, se adicionó un parágrafo transitorio a este artículo segundo de la ley 15 del 59. ¿Qué dice este parágrafo transitorio? Lo quise transcribir tal cual para que entendamos unas aristas del mismo. Dice, de manera temporal y transitoria. Es la primera particularidad. Temporal y transitoria. El auxilio de transporte no ha desaparecido. Es una situación transitoria. ¿Y por cuánto tiempo? Sigamos leyendo. Mientras esté vigente la emergencia sanitaria. Y aquí es muy importante que tengamos claro dos términos que en estos días hemos escuchado con mucha frecuencia y nunca en la vida los habíamos escuchado. Y es que una cosa es el decreto de emergencia económica, social y ambiental, que el presidente de la República está revestido para hacerlo hasta por 3 veces, cada una de 30 días por año, y ya el gobierno, el presidente agotó 2, una que arrancó en marzo hasta abril y otra que arrancó en mayo y finalizó la primera semana de junio. ¿De acuerdo? Acordémonos, y que otra cosa muy distinta es el decreto de emergencia sanitaria, que expide el Ministerio de Salud, ¿ok? Y el Ministerio de Salud primero declaró una emergencia sanitaria mediante resolución, del 12 de abril e iba hasta el 30-31 de mayo. Sin embargo, mediante la resolución 843, el Ministerio de Salud extendió la emergencia sanitaria en Colombia hasta el 31 de agosto. Ojo, estamos en emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la norma? De manera temporal y transitoria, mientras esté vigente la emergencia sanitaria, y ya sabemos que hasta ahora va hasta el 31 de agosto, con ocasión a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, el empleador, dice así, deberá reconocer el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos y que desarrollen su labor en su domicilio. Y concluye con 2 cosas. El auxilio de transporte
y el de conectividad no son acumulables, no se suman, ya lo vamos a explicar. Y termina diciendo que lo anterior no aplica para los trabajadores que se desempeñen en la modalidad de teletrabajo, a quienes se les sigue aplicando la ley 1221 del 2008. Expliquemos todo esto. Y lo primero que debo señalar es que el gobierno, cuando arrancó todo el tema de la pandemia, sin lugar a dudas, a todos sin excepción, nos cogió con los pantalones abajo. A todos. Y eso incluye a los gobiernos del planeta entero. Obviamente al gobierno colombiano, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, etc. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta introducción? El Ministerio del Trabajo y el mismo ministro de Trabajo y el mismísimo presidente de la República, cuando empezó todo el tema de la pandemia, hacia mediados de marzo, empezaron a decir en alocuciones televisivas, en radio, en prensa, en fin, señores empresarios, manden a sus trabajadores a laborar a la casa, hagan teletrabajo. Y en ese momento mezcló, óigase bien, como si fueran lo mismo, trabajo en casa y teletrabajo, cuando en realidad son dos cosas totalmente distintas. Y solamente hasta hace 10, 12 días, el ministerio sacó una circular, la 041, aclarando la diferencia. ¿Está claro? Entonces miren que muchos trabajadores que laboraban en el sitio de la empresa, en las instalaciones de la empresa, fueron enviados transitoriamente a laborar desde sus casas y se creen teletrabajadores. No, no son teletrabajadores, son trabajadores en casa, que es distinto a teletrabajo. ¿Ok? ¿Por qué? El teletrabajo está regulado en la ley 1221 del 2008 y es para aquellos trabajadores que su contrato se haga desde el principio en dicha forma. O sea, en el contrato se pactó que será teletrabajo, regulado por la ley 1221, ¿ok? Y a ustedes, a muchos trabajadores no les han cambiado el contrato, simplemente los remitieron transitoriamente a la casa. Eso se conoce como trabajo en casa, ¿ok? Entonces, es muy distinto. En la ley de teletrabajo no hablamos, por ejemplo, del auxilio de transporte. Hablamos de unos auxilios y unas ayudas tecnológicas a cargo del empleador. Ahí está la gran diferencia, ¿ok? Entonces, teniendo claro esa gran diferencia entre trabajadores en trabajo en casa, que es lo que a muchos les está pasando en estos momentos, versus a las personas que fueron contratadas como teletrabajo, a estos últimos no existe ese auxilio de transporte. Ahora, ¿qué es lo que quiere la norma? Ayudar al trabajador que fue enviado a su casa intempestivamente, pero llegó a su casa a tener que usar el computador de su hogar, la energía de su hogar, el internet de su hogar. Entonces el gobierno, tratando de equiparar un poco esas cargas económicas, estableció que si el trabajador recibía auxilio de transporte, como ya está en su casa y no lo recibe, ¿se acuerdan que hace un rato cuando yo hablé de prima, les puse de ejemplo que en abril y mayo el trabajador está en su casa y no se le pagaba? Porque no hay obligación. ¿Por qué? Porque la misma ley 15 del 59 nos dice, necesita el transporte por los días que vaya a la empresa. ¿Está claro? Entonces, a muchos trabajadores dejaron de pagarles el auxilio de transporte por estar laborando desde sus casas. ¿Ok? El gobierno, pues para compensar un poco ese tema de la inversión que hace el trabajador desde su casa en energía, en internet, etcétera, etcétera, en celular, en fin, pues establece esta norma que no es acumulable el transporte de la conectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo durante todo un mes estoy en mi casa, pues voy a recibir el auxilio de conectividad. Si unos días voy a estar en la casa y otros días tengo que ir a la empresa, pues voy a recibir por unos días conectividad y por otros días transporte. No es que vaya a recibir 100.000 de conectividad más 100.000 de transporte, no. Entonces, si son 15 días de transporte, serán 50.000, y si son 15 días de en la casa, pues serán otros 50.000, que al final suman los mismos 100.000. ¿Ok? Aquí yo les hago una sugerencia, sobre todo a los contadores, y sé que muchos de ustedes son contadores. Alguien me decía en días pasados que iban a hacer la parametrización del software de nómina. No es necesario hacer la parametrización.
Simplemente si usted al trabajador que está en su casa le va a dar el auxilio de conectividad, pues págueselo, pero contablemente sigue saliendo bajo el rótulo de auxilio de transporte, porque la plata va a ser la misma, los efectos son los mismos. Entonces es necesario de crear un nuevo concepto. ¿Ok? Ahora, ¿y por qué insisto que tienen los mismos efectos? Miren la siguiente pregunta. Y ya con esta diapositiva termino. ¿El auxilio de conectividad digital se suma para primas y cesantías? La respuesta es sí. Acordémonos que la ley primera del 63, que hace un rato la vimos, en su artículo 7º, dice que para los efectos de liquidación de prestaciones sociales se suma al salario el auxilio de transporte a quien lo devengue. ¿Correcto? Entonces, acordémonos que este nuevo decreto me está diciendo que transitoriamente se cambia el transporte por el auxilio de conectividad, pero no está cambiando sus efectos jurídicos. De tal manera entonces que quien reciba el auxilio de conectividad sí se va a sumar, y obviamente devenga hasta 2 salarios mínimos, sí se va a sumar al salario al momento de liquidar la prima y las cesantías, como normalmente lo hacemos con el auxilio de transporte. ¿Está claro? Ahora, pregunta final. ¿Aplica en todos los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos la obligatoriedad del pago del auxilio de conectividad? Y la respuesta es no. No es para todos. ¿Por qué? Porque solamente en aquellos casos donde el trabajador, antes de las medidas de aislamiento, sí recibía el auxilio de transporte para desplazarse al sitio de trabajo. Si no lo recibía, pues obviamente no lo vamos a pagar. Y aquí voy a dar unos ejemplos para que entiendan esto. El servicio doméstico. El servicio doméstico que es al interior, que es lo que conocemos como interno o interna, en la casa de familia, en la finca de recreo, pues no se le paga el auxilio de transporte, tampoco le vamos a pagar auxilio de conectividad porque para sus funciones no necesita de teléfono, no necesita de internet. ¿Está claro? Para que entiendan esta situación. O ya vive en el sitio, entiendan, vive en el sitio de trabajo, entonces sus condiciones no están variando, ¿correcto? No hay una variación. Finalmente, tampoco se va a pagar el auxilio de conectividad durante los días de incapacidad, durante los días de vacaciones, durante los días de licencias de maternidad, paternidad, en general. ¿Por qué? Porque durante esos días el trabajador no labora. Entonces, al igual que el auxilio de transporte, por ese tiempo, pues tampoco, por esos días, tampoco se va a dar el auxilio de conectividad digital. ¿Ok? Señores, hasta aquí esta explicación sobre estos temas. Espero que hayan sido claros. Sin embargo, sé que surgen dudas y no sé si ahora nos dirá si nos alcanza el tiempo para preguntas. Doctor, ya se nos fue el tiempo que teníamos establecido para la presentación, pero hay algo muy importante y es que la webinar pues queda grabada, la pueden volver a revisar y a consultar en las páginas www.mgiviaconsultoría.com o www.cpacabreraasociados.com. A usted, doctor Coral, y al doctor Harold Fabián Dávalos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta actividad. A todos nuestros participantes les doy las gracias por esta conexión. Esperamos que toda esta información haya sido muy útil para ustedes. Somos Confianza y Seguridad.